Hola, ¿cómo están? Los participantes del doctorado de psicopedagogía de la UNEYES, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad a celebrarse este 3 de diciembre, vamos a realizar unas pequeñas charlas sobre generalidades sobre algunas discapacidades. En este momento vamos a hablar un poquito sobre las deficiencias sensoriales, comprendiendo que el ser humano tiene los sentidos de la vista, el gusto, olfato, tacto y audición. Por lo tanto, cuando hablamos de la discapacidad sensorial, es la discapacidad de uno de los sentidos. Generalmente hablamos del visual y el auditivo, porque son los que afectan más el desarrollo normal de las personas. Aunque todos los sentidos pueden tener algún tipo de discapacidad, pueden desarrollar algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, es que vamos a hablar un momentico en este momento sobre los deficientes auditivos y los deficientes visuales. Iniciemos con la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva es el déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de la pérdida de la audición en cada oído. Las personas con esta discapacidad se clasifican en sordas, que son aquellas que poseen una deficiencia total o profunda de la audición. No poseen ningún tipo de restos auditivos, no escuchan nada. Sordos totales o profundos. O hipoacúsicos, que son los que poseen una deficiencia parcial. Tienen restos auditivos. Las causas de la discapacidad auditiva se puede clasificar su origen en genética, es la que se transmite a través de los padres al nuevo ser, es transmitido genéticamente. También viene la adquirida, que puede desarrollarse por medio de accidentes, enfermedades, cualquier situación que afecte el oído. O las congénitas. Son esas causas, durante el embarazo, la madre puede sufrir enfermedades como la rubiola que afectan la audición del bebé. Es por ello la discapacidad auditiva, ella te afecta el habla, afecta el lenguaje, afecta la comprensión, la percepción, la conducta, desarrollo social y emocional, por ende, desempeño escolar y laboral. Entonces, cuando hablamos de la discapacidad auditiva, nos podemos preguntar, ¿por qué es importante adquirir el lenguaje? Pues simple, el lenguaje nos ayuda a conceptualizar, a comprender el mundo, a entenderlo, a explicarlo. Es a través de él adquirimos conocimiento y nos informamos de todo lo que nos rodea. Es por ello que es imprescindible buscar la forma que las personas que tienen discapacidad auditiva puedan comunicarse. Una de las más comunes, de las más conocidas, es la lengua de señas venezolana, en nuestro caso. Es la lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción visual. Son gestos entre las manos, caras, rostro, que te ayudan a comunicarte. Vemos este ejemplo. Gestos con las manos, la cara te dice que te quiero, por favor, gracias. Son gestos que permiten que las personas puedan comunicarse, pero no son gestos naturales, no son gestos que nacen con el individuo, gestos que deben ser enseñados desde que se detecta la discapacidad auditiva. Ahora vamos a conversar un poquito sobre la discapacidad visual. ¿Qué es la discapacidad visual? Pérdida de la agudeza visual. Las causas: previas al nacimiento, prenatales, limitación visual hereditaria o congénita, la pueden transmitir los padres durante la concepción, o puede ser adquirida en el vientre materno por alguna enfermedad de la madre. También puede ser durante el nacimiento. Puede ser a través de enfermedades, como enfermedades de transmisión sexual, que durante el nacimiento se infectan
el ojo y puede producir la ceguera o discapacidad visual. Puede producirse a través de problemas de oxígeno que durante el periodo en que el bebé se encuentra en la incubadora. La mala configuración del oxígeno y de la luz puede afectar los ojos. Hay una condición llamada retinopatía del prematuro debido a la mala configuración de las incubadoras en donde se tiene el bebé luego del nacimiento. O causas posteriores al nacimiento, como la limitación adquirida a lo largo de la vida. Puede ser traumatismo, enfermedad, vejez, cualquier causa. Es decir, vemos aquí desde el nacimiento por accidente y consecuencia de enfermedades como la diabetes. ¿Cómo logramos que las personas con deficiencias auditivas puedan comunicarse, pueda desarrollarse un sistema educativo? Fácil. Se desarrollaron medios para aprender a leer, escribir, calcular, como el sistema Braille, la tipografía grande, materiales sonoros, YAW, que es una app, un programa de computación para poder escribir y leerlo en una computadora. Existe gran cantidad de herramientas que les permiten a las personas deficientes visuales ser independientes. Vemos el braille, que son una configuración de letras, de las letras en puntos, cada uno tiene su ubicación, que le permite al deficiente visual leer y escribir. El YAW es un programa de computación que permite transcribir, leer, como cualquier persona, facilitándole su desarrollo. Y bueno, materiales sonoros, es decir, a través del oído, de cornetas, música, él puede ser lo más independiente posible. También es muy importante que conozcamos el bastón blanco, que a nivel internacional sus colores nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, el bastón blanco lo utiliza la persona ciega o con discapacidad visual. El bastón rojo y blanco son las personas que tienen discapacidad en sus dos sentidos, el auditivo y el visual, son los sordos ciegos. Y este símbolo se identificó para ser reconocido, para que las personas lo pudieran reconocer. Luego vemos el bastón verde. Es uno de los más recientes. Se propuso en Argentina. Es como un elemento para que las personas con baja visión puedan movilizarse, sean identificadas. El bastón amarillo es el más específico y en algunos países se emplea como el sustituto del bastón blanco. En América Latina se utiliza en lugar de bastón verde para identificar a las personas de baja visión. Actualmente en Venezuela eso no ha sido muy publicitado. Tenemos un bastón que nos identifica a las personas con deficiencia visual, no a su grado de deficiencia. Y bueno, el perro guía, que le permite a las personas con deficiencia visual ser lo más independiente posible. Son animales que los guían, orientan y los ayudan en todas sus actividades diarias. Ahora hablemos de barreras arquitectónicas, que es lo que más podemos ver aquí en Venezuela. Las barreras arquitectónicas son esas barreras de origen físico que interfieren en el desarrollo diario de las personas. A continuación voy a presentar un video, lo grabé cerca de mi casa, es de una docente que todos los días se dirige a la institución a dar clases sola. Igualmente llega sola en transporte público y tiene un recorrido de más de 400 metros desde la parada hasta su casa.
cosas tiene la... Como podemos ver, en este momento hubo una persona quien la ayudó, pero en varias oportunidades he tenido la oportunidad de ayudarla a cruzar porque hay motos atravesadas, carros atravesados, botes de basura, hay huecos y esta persona con la ayuda de su bastón se dirige a su casa y muchas veces tiene que desviarse hacia la calle porque la acera tiene obstáculos que le imposibilitan movilizarse. Bueno, a continuación vamos a hablar un poquito sobre las altas capacidades intelectuales. Primero, la conceptualización y política para el desarrollo del talento habla de el talento superior. ¿Y qué es este documento? Es el documento que sustenta la normativa legal venezolana. Es decir, la normativa legal venezolana te habla de talento superior. Pero, ¿qué es la persona? ¿Cómo se caracteriza a la persona con talento superior o con talento? O sea, de acuerdo a este documento, son los comportamientos predominantes que pueden manifestarse. Por ejemplo, actitudes intelectuales, actitudes creativas, actitudes socioafectivas y actitudes físicas. Es decir, la persona con talento. En documentos internacionales, investigaciones y trabajos en lectura internacional, se habla de los modelos orientados al rendimiento de acuerdo a Renzulli en lo que se refiere a las actitudes intelectuales, o los modelos basados en capacidades, de acuerdo a Terman, Marland y Gardner, o modelos cognitivos de Sternberg, Gardner y Monk, o modelos socioculturales. Pero el talento tiene varios adjetivos, varias terminologías. Utilizan superdotación intelectual, precocidad intelectual, actitudes sobresalientes, alto rendimiento, altas capacidades cognitivas, altas habilidades, talento. Pero la Ley Orgánica de Educación, el LOE de España, decidió englobar toda esa terminología en una sola, utilizando las altas capacidades intelectuales. Son las que este término te engloba todas esas capacidades intelectuales del individuo en un solo. Es un término, un adjetivo que se está utilizando en muchos países del mundo para denotar a aquellas personas quienes, por sus características cognitivas, se separan del resto. Pero, son inteligentes. Entonces, porque entran dentro de la clasificación de los sujetos con necesidades educativas especiales. Se ha creído que estos niños no requieren ningún tipo de ayuda porque son extremadamente inteligentes. Es más, al conversar con gran cantidad de docentes, especialmente en nuestro estado, en nuestro país, ellos te dicen que no los conocen, que no existen, que eso no es mito, o si no te los separan como el error que Hollywood ha convertido a estos niños como que genios. No nos imaginamos que por lo menos en cada uno de nuestro salón hay dos. Por lo menos hay dos. Entonces, la 9ª Conferencia Mundial de Niños Superdotados, realizada en La Haya, en 1991 te decía, un niño inteligente no lo va a hacer siempre si no recibe el apoyo adecuado, pues sus dotes pueden acabar por desaparecer. Igualmente, Galdós decía, refiere, que siempre se ha creído que los niños que poseen sobredotación no nos necesitan. Hemos volcado toda nuestra atención en los niños discapacitados. El pediatra, como la sociedad en general, con una economía del servicio y nuevas tecnologías, debe ayudarles a no malgastar todo ese potencial humano. Muchas veces estas condiciones se convierten en problemas. Muchas veces estos niños que poseen ese potencial lo dirigen hacia otra área o lo encubren porque necesitan sentirse como iguales. Generalmente el niño que posee alta capacidad no sabe lo que tiene, se siente distinto, siente que no encaja, siente que es completamente diferente a los demás y por eso genera muchos problemas psicosociales. Aunque
Freeman, él dice que esta población es completamente heterogénea, son individuos completamente distintos unos de otros. Es por eso que es tan difícil identificarlos. Él te habla que, aunque son tan distintos, poseen características comunes. Entre ellas que aprenden más rápido y tienen mayor profundidad y extensión en el aprendizaje. González también te dice que es aquí donde está el problema. En España se determinó que del 35 al 50% de los niños con altas capacidades fracasan en la escuela y que el 70% presenta bajo rendimiento escolar. Igualmente, él te refiere que existe el síndrome de disincronía, es decir, sus capacidades cognitivas están diferentes a sus capacidades, a sus características físicas y emocionales. Entonces eso se llama síndrome de disincronía. Existe una diferencia entre cómo piensan, cómo desarrollan, cómo resuelven los problemas y cómo es su nivel emocional de acuerdo a su edad. Igualmente se habla de que tienen hipersensibilidad. Rechazan sonidos fuertes, ropa fuerte, olores fuertes, son hipersensibles. Muchas veces se dicen, la mayoría, que tienen problemas de atención y presentan comportamientos molestos. Es por eso es que muchos de estos niños, la mayoría de estos niños, son erróneamente diagnosticados como con síndrome de TDAH. Investigaciones en Argentina demostraron que muchos de estos niños son medicados y realmente tienen un error en el diagnóstico, se les diagnosticó con TDAH y lo que realmente tienen es altas capacidades. Asimismo, también hablamos de doble excepcionalidad, es decir, niños que tienen altas capacidades y tienen TDAH, tienen las dos condiciones, pero solamente es diagnosticada una. ¿Por qué? Por el desconocimiento sobre ella. Entonces, tenemos que tener presente que estadísticamente la misma cantidad de niños que tienen retardo, que tienen discapacidad cognitiva, son la misma cantidad de niños que tienen altas capacidades intelectuales, pero están ocultos en nuestros salones de clase. Pero, entonces me pregunto, o las personas me preguntan, ¿es necesario diseñar programas para atender a estos niños? Son muy pocos, es muy raro encontrar uno en el aula. Entonces vemos que en el informe de Marland, en 1972, refería que del 3 al 5% de la población tiene altas capacidades. Es decir, de cada 100 niños, este informe refería que 3 o 5 tienen altas capacidades. Estudios más recientes, Gannett te refiere que el 10% de la población tiene altas capacidades. Es decir, él refiere que de 100 niños, 10 poseen la condición. Renzulli va más allá. Renzulli te habla que el 20% es poseedor de capacidades intelectuales superiores. Pero están ocultos, no han recibido la atención adecuada, no han recibido la ayuda adecuada. Es por eso que se genera esa situación problema. Entonces, ¿qué te dicen las orientaciones curriculares en Venezuela? Es decir, ¿cómo deben atenderse en Venezuela estos niños con altas capacidades? O como lo llama Venezuela, niños con talento superior, a través del enriquecimiento curricular, enriquecer su currículo. Enriquecer no significa darle más actividades que el resto, sino que sus actividades sean más enriquecedoras, que sean más orientadas a sus deseos, a sus intereses. Y la aceleración. Ahí tenemos un problema porque la conceptualización y política te habla de aceleración. La Constitución te habla de la ley orgánica de educación te habla de poder, si los niños tienen la capacidad, poderlos subir a grado o aprobar las materias donde se encuentran, tienen mayor capacidad, pero no lo hacen. Es un problema lograr que un niño pueda aprobar, un niño de tercer año, presente matemática de cuarto, presente matemática de quinto para aprobarlo.
es desconocido. Y el Ministerio de Educación prefiere mantenerlo desconocido porque generaría muchos problemas. Igualmente, en otros países se utiliza el agrupamiento. Son salones de clase para niños con capacidades intelectuales superiores, escuelas especializadas para niños con altas capacidades superiores, que buscando la realidad venezolana, el trabajar en enriquecimiento curricular es uno de los más idóneos, de los que más fácil podemos alcanzar. Es por eso que te digo, los límites no están en las personas, los límites están en el entorno. Muchas gracias por tu atención.